Dice plantear la trayectoria hipotética para el proceso donde el fenol se sublima desde estado sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera. Estas son las condiciones iniciales, hasta fenol en fase vapor, pero a 300 grados centígrados y una atmósfera. Es decir, si yo planteo el proceso como tal, en una sola etapa, me va a ser difícil calcular el cambio de entalpía de este proceso. Por eso es que vamos a plantear una trayectoria hipotética. Entonces este es el proceso, ¿no? Vamos a considerar sublimación. Sublimación es el cambio de fase de sólido a vapor en una sola etapa. Entonces aquí yo tengo una entrada, una salida, el estado inicial y final. Al inicial me dicen que es fenol en estado sólido, pero a una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Y posteriormente voy a llegar a fenol en fase vapor, pero a otra presión diferente de 3 atmósferas y a una temperatura diferente de 300 grados Celsius. Entonces, con base a esto yo tendría que determinar la trayectoria hipotética. Si yo requiriera calcular la cantidad de calor que se extrae del fenol para que lleve este cambio, puedo plantear el balance de energía. El balance de energía lo puedo poner como tal en un sistema abierto. Por ejemplo, la tasa de transferencia de calor más la potencia del sistema es igual al cambio de entalpía, o el flujo de entalpía más el flujo de energía cinética más el flujo de energía potencial. En este caso, bueno, si es solamente un recipiente o un sistema continuo que está manipulando fenol, del balance de energía, bueno, yo puedo asumir que no existe trabajo, no hay cambio de velocidad importante ni hay cambio de energía potencial. Entonces, si me piden también la cantidad de calor transferido aquí, esto equivale al cambio de entalpía específicamente. Entonces, para calcular calor transferido, requiero calcular cambio de entalpía. Y bueno, en general siempre, en cualquier balance de energía, el cambio de entalpía se debe de calcular. Aquí lo primero que observamos es que no es fácil calcular el cambio de entalpía de fenol de sólido a vapor en una sola etapa o en un solo paso, porque no se mantiene constante ni la fase, ni la temperatura, ni la presión. Lo que se prefiere es directamente construir una serie de etapas intermedias que lleguen del estado inicial a final, donde cada etapa mantenga solamente el cambio de una sola variable. Eso es libre, pero vamos a ir resolviéndolo para que se den una idea de cómo lo puedo ir construyendo. Para construir la trayectoria hipotética, lo más sencillo es ir cambiando una de las variables. Como vimos los pasos anteriores, los ejemplos de trayectorias hipotéticas que se pueden construir son estos: cambiar presión a temperatura y estado de agregación constante, cambiar temperatura, presión y estado de agregación constante, o cambiar fase. Cuando existen propiedades de mezclado, es decir, cuando formo una solución hay que agregar una entalpía de mezclado, o cuando hay reacción química hay que agregar la reacción química. Aquí no hay más que cambio de fase, temperatura y presión, entonces las etapas intermedias posibles son las primeras 3. A grandes rasgos, si las variables del proceso son temperatura, presión y fase, yo voy a construir trayectorias hipotéticas para ir del estado inicial al final en etapas donde solo cambie una de estas variables a la vez. Como les decía, existe un orden fijo para este tipo de etapas, que bueno, proviene del diagrama de fases. Este es un diagrama de fases generalizado. Todas las sustancias puras se comportan así. Y bueno, estas líneas representan las líneas de saturación.
Aquí en el diagrama de fases de cualquier sustancia pura, el eje Y es presión, el eje X es temperatura. Y las zonas que están divididas por estas líneas de saturación tienen fases fijas. Por ejemplo, todas las condiciones de temperatura y presión que caen en esta zona, esa sustancia va a ser sólida. Todas las condiciones de temperatura y presión que caen en esta zona van a ser fase líquida. Todas las que caen en esta zona son fase vapor, las que caen en esta zona son fase gas. Existen fases más allá del llamado punto crítico, que son condiciones de temperatura y presión llamadas críticas, encima de las cuales el fluido se comporta de manera diferente. Encima de la temperatura y presión crítica el fluido es supercrítico. Encima de la presión crítica el líquido se llama líquido compresible. Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar en este cuadro inferior, que son las condiciones más comunes de las sustancias en procesos industriales. Ahora, aquí yo tengo fase sólida y de acuerdo al sistema yo voy a pasar a la fase vapor. Entonces, digamos, si el punto 1 fuera aquí y la fase vapor se encuentra más alta, por ejemplo acá. Digo más alta porque tengo una presión mayor, ¿no? Y una temperatura mayor en el fenol. Tengo presión de 3 atmósferas y una presión inicial de 1 atmósfera. Entonces, bueno, el punto 2 está más arriba que el 1. Vamos a ponerle uno un poco más abajo. Las trayectorias hipotéticas, les decía, se plantean para llegar primero a fase líquido, luego a fase vapor. Lo que podemos hacer es irnos moviendo a presión o temperatura constante. Lo más fácil es ir a presión constante moviéndome hacia la derecha. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, una atmósfera, y aquí sigue siendo una atmósfera y más arriba tengo 3 atmósferas, entonces me voy a ir moviendo hasta llegar al estado final. Entonces paso desde este punto por aquí, por acá y luego me voy hacia arriba. Voy a poner el punto 2 más alto, exagerado, para que lo alcancen a ver. Entonces yo iría en esas etapas y luego aquí iría en una etapa de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuántas etapas tendría? Noten también que las etapas van en orden. De aquí yo obtuve el diagrama que les estaba mostrando. El sólido primero va a llegar al punto de saturación, que es esta línea verde. En ese punto cambia de fase a temperatura constante. Luego sigue por la fase líquida. Aquí sería líquido comprimido. Luego llega a este punto donde tengo líquido y vapor saturado. Ahí cambia de fase líquido a vapor, es la evaporación. Luego el vapor saturado lo caliento a la misma presión hasta llegar a este punto y luego a ese vapor le aumento la presión. Entonces esas etapas son las que vamos a escribir. Si es más complicado verlo en el diagrama, por eso yo hice este diagrama un poco más sencillo. Entonces, yo tengo sólido comprimido, que en el caso es el fenol, ¿no? Yo tendría aquí fenol a 25 grados centígrados y una atmósfera, y yo lo quiero llevar hasta fenol, pero a 3 atmósferas y 300 grados centígrados. Entonces comentábamos, el fenol y cualquier sustancia pura a presiones altas, temperaturas bajas, suelen ser sólidos. Llegan a un punto de saturación donde coexiste sólido y líquido. Aquí cambia la fase. Luego el líquido se puede calentar hacia líquido comprimido o subenfriado. Luego ese líquido, si le sigo aumentando temperatura o disminuyendo presión, llego al punto de saturación. En este punto de saturación coexiste líquido-vapor. Estas líneas verticales en el diagrama de fases son los cambios que vienen aquí. La línea verde es la línea de evaporación, más bien de fusión, porque es sólido-líquido. Y la línea azul sí es la de evaporación. Las líneas verticales de mi diagrama corresponden a estos puntos. Entonces, el fenol yo lo puedo llevar
de líquido a vapor por un proceso de evaporación que ocurre a la temperatura de saturación, que se llama temperatura de ebullición. Finalmente, si aumento la temperatura del vapor sobrecalentado, llego a otro estado, a 300 grados centígrados. Aquí el saturado se convierte en sobrecalentado. Entonces, con base a esto, vamos a leer primero el fenol a qué temperatura y presión cambia de fase para poder generar la trayectoria hipotética. Para esto vamos a usar la tabla B2 del libro de Felder y B1. Esta es la tabla. Bueno, estas se las compartí también en plataforma. Esta es la tabla B1 del libro de Felder. Está en el mismo archivo B1 y B2. De la tabla B1 yo puedo leer varias propiedades físicas. Aquí, bueno, como pueden observar, la primera columna es el compuesto, luego fórmula, peso molecular, gravedad específica. Gravedad específica es el cociente de densidad de la sustancia entre la de densidad del agua. La densidad del agua se toma a 4 grados centígrados, la densidad de la sustancia se toma a 20. De aquí yo puedo obtener datos de densidad. Por ejemplo, acetaldehído tiene una gravedad específica de 0.783, lo que significa que su densidad es 783 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplico por 1000, que es la densidad del agua. Me dan temperatura de fusión. Viene TM. M proviene de melting o fusión en inglés. Pero esta me la dan a la temperatura, a la presión atmosférica más bien. Me dan datos de entalpía de fusión también, eso es delta HM. Temperatura de ebullición. Entalpía de evaporación, esto como tal se llama calor latente. Esto para el cambio de fase. Temperatura crítica, presión crítica, que son los datos que les estaba mostrando en el diagrama de fases. Cambio de entalpía de fusión, no de fusión, de formación más bien. La F significa formación. Este es el cambio de entalpía cuando hay reacción química. Cuando se forma un mol de la sustancia que está reportada aquí, a partir de sus elementos más estables en estado puro. Y me dan el cambio de entalpía de combustión. Todas estas se explican al pie de página de esta tabla. Pero bueno, vamos a leer el fenol. Yo voy a leer de fenol los puntos de fusión y ebullición porque me van a servir para las trayectorias hipotéticas. Fenol, esa es su fórmula condensada. Peso molecular. Esta sería gravedad específica. Este dato de 42.5 debe ser la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces voy a leer ese dato, ¿no? Aquí estoy interpretando lo que me va a dar la tabla. La temperatura de fusión para el fenol es 42.5. Es decir, si yo tengo fenol a una atmósfera, la temperatura de fusión, le voy a llamar TM como la tabla, es 42.5 grados Celsius. Lo que significa el fenol, cuando llega a esta temperatura, comienza a cambiar de fase de sólido saturado a líquido saturado. Y bueno, específicamente me dan el cambio de entalpía de fusión, delta H de fusión. Lo voy a leer también, debe ser este valor, 11.43. Y ese 11.43 viene en kilojoules por mol. Es esto. El primero es temperatura de fusión, el siguiente es entalpía de fusión. El dato es 11.43. Lo que significa que cuando se funde un mol de fenol a una atmósfera, requiere absorber esta cantidad de energía. Es positivo porque se entiende que entra al sistema. Entonces, cada mol de fenol que se funde de sólido a líquido consume esta cantidad de calor. Eso se llama calor latente de fusión.
Lo siguiente, voy a leer a qué condiciones cambia de fase el fenol. Ahora de líquido a vapor, ¿no? Para esto yo requiero leer la temperatura de ebullición normal. Se le llama normal porque es a 1 atmósfera. Y el cambio de entalpía de evaporación también normal. Entonces son las siguientes dos columnas. El fenol a 1 atmósfera se evapora a 181.4 grados centígrados. Eso lo voy a anotar acá para que lo podamos interpretar. Temperatura de ebullición, TB, es boiling point, es 181.4 grados Celsius. Es ese valor que viene en la tabla, ¿no? No me reportan entalpía de evaporación. Aquí viene vacío. No tengo el dato, pero lo podré investigar. Aquí vamos a plantear la trayectoria teórica. Ok. Bueno, si tuviese el dato, a este cambio de fase le corresponde un cambio de entalpía de evaporación, que es la energía que absorbe la sustancia para evaporarse de líquido a vapor. Entonces, ¿qué necesito hacer para la trayectoria? Yo necesito llegar del estado inicial, que es sólido comprimido, al estado final, que es vapor sobrecalentado. Entonces, tendría que ir por pasos. Primero, paso fenol de sólido comprimido a sólido saturado, que es en esta línea, también como les estaba mostrando en el diagrama de fases. Luego cambio ese sólido saturado a líquido saturado en esta misma línea, pero a temperatura constante, sería la de 42.5. Luego el líquido saturado lo tengo que calentar para llegar al siguiente cambio de fase, para llegar de 42.5 a 181.4. Y luego el líquido saturado lo cambio de fase a vapor saturado en este sistema. Les comentaba, el cambio de fase es gradual. Líquido, vapor, gradual, mezcla y luego vapor saturado. Entonces llego a vapor saturado a 181.4. Después de vapor saturado lo caliento a llegar a 300 como vapor sobrecalentado. Y luego el vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y 1 atmósfera lo cambio de presión a 3 atmósferas. Entonces es la ruta que yo planteé aquí en el diagrama de fases. Del punto 1, fenol a 25 grados centígrados y 1 atmósfera, llego a la línea de saturación, la línea de fusión, se convierte en una mezcla sólido-líquido. Luego esto lo caliento para llegar a fase líquida. Luego el líquido llega otra vez al punto de saturación aquí. Luego el vapor saturado lo caliento a vapor sobrecalentado y luego ese vapor sobrecalentado le cambio la presión. Entonces, todas esas etapas van siempre en orden. Si fuese al revés, yo puedo hacer lo mismo, pero en sentido opuesto. Partir de vapor, bajar su presión, cambiar de fase aquí. Llego a la línea aquí de solidificación en este caso. Y regreso al punto 1. Entonces siempre va en orden. De 1 a 2 o de 2 a 1 es la trayectoria hipotética. Por ahora la vamos a plantear directa, ¿no? Porque me piden específicamente de sólido a vapor. Para plantear las trayectorias, lo que se hace primero es escriban el estado inicial y final. Lo voy a plantear de la siguiente forma. Bueno, lo primero que les recomiendo para plantear una trayectoria hipotética es que coloquen primero el proceso global o el proceso real que se está llevando a cabo. El estado inicial para mí es fenol sólido a 1 atmósfera, ¿no? Y el estado final es fenol en fase vapor pero a 5 atmósferas. Ya analizamos cómo vamos a llegar. Es a 3, ¿verdad? Sí. Es a 3 atmósferas, gracias. Ya analizamos cómo vamos a llegar, entonces vamos a retomar el diagrama.
los pasos serían estos, ¿no? De sólido, llego a sólido saturado, cambio de fase, líquido saturado, llego a líquido comprimido, cambio de fase, llegando a líquido saturado y luego a vapor saturado, caliento el vapor saturado y luego le cambio la presión. La idea es que cada etapa cambie solamente en una variable. Entonces para esto vamos a ir a la siguiente etapa. La siguiente etapa la voy a ir escribiendo aquí. Las voy a poner aquí abajo, ¿no? Yo tendría una etapa 1 donde el fenol va a llegar de nuevo, pero a fenol sólido al punto de saturación. Necesito llegar al punto de fusión. Ese punto de fusión ya lo leímos de tabla y es 42.5. Entonces primero tengo que llevar fenol sólido a 42.5 grados Celsius y la misma presión de una atmósfera. Aquí yo tendría un delta H1. Ahora, ¿cómo se calcula el delta H1? Se calcula como un calor sensible por unidad de mol. Sería la integral del estado inicial, que sería 25 grados centígrados, al estado final, que sería 42.5 grados centígrados, del Cp del fenol sólido por dt. El Cp en algunos casos depende de la temperatura, entonces es necesario aquí hacer una integración. Hay que integrar el Cp. Esa sería la primera etapa. Y bueno, por eso les puse la tabla B1 y B2 en un mismo archivo. La tabla B2 precisamente reporta datos de Cp en forma polinomial para sustancias puras. Esta es la tabla de capacidades caloríficas. Hay dos polinomios de Cp, ¿no? Yo tengo estos dos. Bueno, más adelante venimos a ver cómo se lee. Básicamente necesito detectar qué forma es, leer la sustancia y plantear el polinomio Cp. Entonces vamos ahí. Vamos a ir retomando la trayectoria completa y ahorita regresamos a la tabla de Cp's. Voy ahí. La siguiente etapa va a ser ahora, le voy a llamar etapa 2. Necesito cambiar de fase. Necesito llegar a fenol, ahora en estado líquido, a la misma temperatura y a la misma presión. Noten que cambié acá arriba solamente temperatura, de la etapa inicial a la etapa de fenol sólido, cambio solamente temperatura. En la etapa 2 cambio solamente fase, aquí paso de sólido a líquido. Y aquí el cambio de entalpía a 2 es el calor latente de fusión. Directamente. Entonces voy ahí. Me falta una etapa 3, que sería llegar ahora de fenol líquido. ¿Se entiende que es líquido saturado? Digamos ahí en la etapa 2, yo voy aquí. Llegué de líquido comprimido a líquido saturado. Ahora líquido saturado lo necesito llevar como líquido comprimido al punto de saturación para el siguiente cambio de fase. Entonces son etapas intermedias una tras otra. Ahí yo necesito llegar de fenol en estado líquido desde 42 grados centígrados a la nueva temperatura, que es la de ebullición o de evaporación. Para el fenol la leímos como 181.4 y una atmósfera. Eso es un calor sensible. No hay cambio de fase, pero sí hay cambio de temperatura. Y solamente cambié temperatura. Entonces estaría llegando a este punto de saturación, que ocurre a 181.4 grados centígrados. Voy ahí. Aquí el cambio de entalpía llamado 3 es la integral de 42.5
a 181.4. Como tal lo podemos generalizar. Bueno, lo voy a dejar así. De 42,5 a 181.4 del CP, pero ahora en fase líquido por dt. El CP de líquido también lo puedo leer de tabla y podemos usar la llamada tabla B2. Entonces voy ahí. Esa sería la etapa 3. Ahora en una etapa que le voy a llamar 4, requiero cambiar de fase, ¿no? Ya que llegué a la temperatura de saturación, requiero que ese líquido saturado se convierta en vapor saturado. Para la etapa 4 entonces yo necesito cambiar de líquido saturado a vapor saturado. Entonces voy a llegar de nuevo a fenol, pero ahora en estado vapor saturado, a la misma temperatura y presión. Recuerden que los cambios de fase son a T y P constantes. Y aquí el cambio de entalpía de la etapa 4, yo lo voy a leer como el cambio de entalpía de evaporación. En la tabla del libro de Felder viene como delta HB por boiling point o entalpía de evaporación o punto de evaporación. En algunos libros le llaman también delta HV o delta H de evaporación. Entonces vamos ahí. Finalmente ya tengo vapor, pero en estado saturado. Necesito ir a vapor sobrecalentado y necesito también cambiar la presión. Entonces voy a plantear otras dos trayectorias hipotéticas. La última etapa le voy a llamar etapa 5. Nos va a faltar otra. Le voy a llamar etapa 5. Y yo voy a llegar hacia fenol, pero ahora lo voy a calentar hacia vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados, manteniendo la misma presión, la presión de una atmósfera. Sobrecalentado. Entonces esto es un cambio de entalpía número 5. Y como solamente se calentó el vapor saturado hacia vapor sobrecalentado, voy a utilizar la integral desde 181.4 grados Celsius hasta 300 del CP ahora del vapor por dt. Ya llegué a la etapa 5 y me falta una etapa, ¿no? Noten que de la etapa 5 a través de una etapa 6 yo puedo llegar a fenol vapor a 300 grados centígrados y 3 atmósferas. En esa última etapa número 6 solo cambio atmósferas, de 1 a 3. Cambio la presión. Entonces el delta H6, en este caso, si consideramos que es un gas ideal, los cambios de entalpía de un gas ideal cuando cambia la presión prácticamente son 0. Entonces voy a hacer esta entalpía 0, como suposición de que esto fuese gas ideal. Y ya tengo la ruta completa. Etapa 1, 2 a la 6 sirve para calcular las entalpías del estado inicial a final. Entonces para la última etapa yo puedo asumir que este cambio de entalpía tiende a ser 0. Es exactamente 0 para un gas ideal y para gases que se alejan de la idealidad tiende a ser 0. Recordando este concepto, recordando que entalpía es una función de dos variables. Si yo escribo la diferencial total, la entalpía puede cambiar respecto a temperatura, la entalpía puede cambiar respecto a presión, y en general para un gas, como esta función es de dos variables, la entalpía cambia mucho cuando cambia la temperatura, pero casi no cambia cuando cambia la presión. Entonces yo la puedo descartar, la puedo despreciar. Y bueno, esa sería la trayectoria hipotética. Ahora, si yo requiero cambiar el cambio de entalpía total, calcular el cambio de entalpía total, tengo que sumar todas. Delta H1 más 2 más 3 así hasta el 6.
y ese sería el cambio de entalpía total de este proceso. 1, 2, 3, más 4, más 5, más 6. Aquí le voy a añadir, entonces, que para calcular el cambio de entalpía total es la sumatoria sobre cada etapa I de los cambios de entalpía totales. De los cambios individuales de cada etapa. Entonces, básicamente necesito leer valores de CPs, necesito leer valores de entalpías latentes o calores latentes, planteo la trayectoria hipotética de todo y el cambio de entalpía total de este proceso es la suma de todos. Delta H1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. Ahora, una de la parte importante sería leer valores de capacidades caloríficas. Entonces vamos a retomar la tabla B2 para que observen cómo se mencionan. Básicamente la tabla B2 reporta CP como un polinomio y ese polinomio puede ser de dos formas. Puede ser de la forma A más BT más CT cuadrada más DT cúbica o A más BT más CT a la menos 2. Básicamente, si yo sustituyo las constantes A, B, C y D que se reportan en esta tabla para cada sustancia, voy a obtener el CP en kilojoules por mol Celsius o en kilojoules por mol Kelvin. Por ejemplo, vamos a ver si se reportan de fenol. No, aquí dice que la temperatura se puede leer en Celsius. Directamente la integral yo sustituyo los límites en Celsius. Sí, vamos a ver si se reporta fenol. Viene óxido nitroso, metano, hidrógeno. No, ¿verdad? No se reporta fenol. No está reportado fenol. Entonces vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo que toma aquí el libro es la acetona. ¿Cómo voy a leer esta tabla? Básicamente ubico el compuesto en cada fila, ubico el peso molecular y bueno, vienen dos estados, viene estado líquido y viene estado gas. La G es gas o vapor. Y me dice en qué forma está reportado el polinomio. Los dos están en la forma 1. Entonces la ecuación que yo tomaría es esta de arriba. A más BT más CT cuadrada más DT cúbica. Las temperaturas están en Celsius. Ahora, bueno, ¿cómo se leen las constantes? Aquí se leen igual que en otros libros, porque las reportan multiplicadas por un factor. Por ejemplo, si fuese a leer acetona en estado líquido, que es la de arriba, me dice que A por 10 a la 3 vale 123. Ok. Sí, acetona. ¿Qué significa? Bueno, que A por 10 a la 3 vale 123. De ahí puedo despejar A. Les están reportando el valor de A multiplicado por 1000. Entonces, A es este número dividido entre 1000. El ejemplo que reporta también el libro acá arriba es para acetona a vapor. A por 10 a la 3 me dice que vale 71.96. Entonces la A vale ese valor entre 1000. Por eso reporta 0.07196. Si sigo como acetona a gas o vapor, B por 10 a la 5 me dice que vale 20.1. Entonces ese valor está reportado por 10 a la menos 5, cuando yo sustituyo en el polinomio. C por 10 a la 8 dice que es menos 12.78. Entonces ese valor lo multiplico por 10 a la menos 8. Digamos así muy sencillo, tomen este valor por este exponente con el signo opuesto. 71.96 por 10 a la menos 3, 20.1 por 10 a la menos 5, 12.78 por 10 a la menos 8.
34.76 por 10 a la menos 12, que sería esto, ¿no? Armen el polinomio. Temperatura está en Celsius. Al integrar esto, la entalpía me queda en kilojoules por mol, directamente. Entonces, bueno, esta tabla la pueden usar para leer los valores de capacidades caloríficas. Noten que este polinomio ya es fijo. Ustedes podrían tomar esta fórmula, desarrollarla en términos de ABC, posteriormente integrarla y obtienen una fórmula donde nada más puedan sustituir. Sí, se las puedo compartir también las formas integradas de estas dos, donde nada más puedan sustituir A, B, C, D y las temperaturas, y con eso puedan integrar.